Tobias McCoy pensó que lo sabía todo sobre caballos después de 30 años en el rancho. Pero cuando ese bulto en la pata de Trueno finalmente se abrió, lo que salió desafiaría todo lo que creía sobre hasta dónde llegarían las personas para ocultar sus tesoros más valiosos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el corral polvoriento mientras Tobias notaba que Trueno volvía a favorecer su pata trasera izquierda. El imponente semental Bayo había sido su compañero más confiable durante más de 8 años, llevándolo a través de arreos de ganado e inviernos duros sin quejarse. Pero durante las últimas 3 semanas, esa extraña hinchazón en la parte baja de la pata de Trueno había crecido, haciéndose más difícil de ignorar. Tobias pasó su mano curtida por el flanco del caballo, sintiendo el calor familiar del pelaje del animal. Los ojos oscuros de Trueno lo miraban con la confianza paciente que había desarrollado entre ellos a lo largo de innumerables millas de senderos compartidos. El bulto sobresalía justo por encima del menudillo, del tamaño de un puño humano firme al tacto, pero sin hacer que Trueno se inmutara al presionarlo. Al principio Tobias asumió que era solo otra lesión del terreno rocoso de su propiedad. Los caballos eran propensos a golpes y rasguños, especialmente los animales de trabajo como Trueno. Había aplicado emplastos y dado tiempo para que sanara, esperando que la hinchazón disminuyera naturalmente. En cambio, siguió creciendo, tomando una forma inusual que no coincidía con ninguna lesión que hubiera visto antes. El veterinario más cercano, el Dr. Samuel Whitmore, no pasaría por esa parte del territorio hasta dentro de 2 semanas. Mientras tanto, Tobias se encontraba revisando a Trueno varias veces al día, buscando señales de que la condición empeoraba. El caballo aún comía bien y se movía sin dolor evidente, pero había algo en el bulto que lo inquietaba. Otros rancheros del área ofrecieron sus opiniones al ver a Trueno. Algunos sugirieron que podría ser un absceso que eventualmente se drenaría solo. Otros temían que pudiera ser algo más serio, aunque ninguno había visto algo exactamente igual antes. La incertidumbre carcomía a Tobias mientras observaba a su confiable compañero continuar con sus rutinas diarias, a pesar de la misteriosa protuberancia. Esa mañana, de pie en el corral, Tobias tomó una decisión. No podía esperar la visita programada del Dr. Whitmore. Trueno merecía algo mejor que la incertidumbre y el sufrimiento potencialmente innecesario. Si el bulto iba a ser examinado y tratado, debía hacerse pronto antes de que lo que estuviera dentro tuviera oportunidad de extenderse o causar más daño. Mientras preparaba a Trueno para lo que podría ser un viaje difícil en busca de ayuda médica, Tobias notó algo diferente en el bulto. La piel alrededor parecía estirada, casi translúcida bajo la luz de la mañana. Lo que vio debajo de esa frágil barrera pronto lo obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre las medidas desesperadas que las personas toman para proteger su riqueza. Pero primero, necesitaba conseguirle a Trueno la ayuda que merecía, sin saber que la respuesta estaba más cerca de lo que podría haber imaginado. El viaje a la clínica temporal del Dr. Whitmore tomó casi 4 horas a través de un terreno accidentado. Trueno se movía con firmeza a pesar del bulto, aunque Tobias podía sentir una ligera irregularidad en su paso. La respiración del semental permanecía constante, su espíritu inquebrantable, pero el misterio en su pata parecía latir con cada paso. El Dr. Whitmore estaba tratando a un ternero herido de un ranchero. Cuando Tobias llegó a la estación veterinaria improvisada detrás de la tienda general en Cedar Ridge, el médico curtido levantó la vista de su trabajo, sus ojos entrenados enfocándose inmediatamente en la condición de Trueno. «Ese es un bulto bastante grande», dijo Whitmore, limpiándose las manos en una toalla gastada. «¿Cuánto tiempo ha estado desarrollándose?» Tobias explicó la cronología mientras Whitmore se acercaba lentamente a Trueno, permitiendo que el caballo se acostumbrara a su presencia. El examen del doctor fue minucioso pero gentil, sus dedos explorando alrededor de la hinchazón con precisión profesional. «No es un absceso», concluyó Whitmore tras varios minutos de inspección cuidadosa. «La textura no es la adecuada, y no hay calor ni sensibilidad que indique infección. Esto parece algo sólido dentro de una cápsula de tejido protector». El doctor retrocedió, su expresión pensativa pero preocupada. «He visto crecimientos como este antes cuando objetos extraños se incrustan en el tejido. El cuerpo forma naturalmente una barrera protectora alrededor de cualquier cosa que no pueda absorber o expulsar, pero el tamaño de esto sugiere múltiples objetos o algo bastante sustancial». Tobias sintió un nudo en el estómago. «¿Es peligroso?» «Depende de lo que haya dentro», respondió Whitmore con honestidad. «A veces encontramos pedazos de metal de heridas antiguas,
a veces piedras que los animales tragan accidentalmente. La única forma de saber con certeza es hacer una incisión y extraer lo que el cuerpo ha estado protegiendo. Como si respondiera a su conversación, Trueno cambió de peso, y ambos hombres notaron algo que los hizo detenerse. La piel sobre el bulto parecía adelgazarse aún más, tomando una calidad casi transparente en ciertos puntos. Debajo de la superficie, podían ver formas oscuras que claramente no eran tejido natural. «Deberíamos ocuparnos de esto hoy», dijo Whitmore, su voz con un toque de urgencia. «Esperar más podría complicar las cosas. Tengo las herramientas aquí para hacer una pequeña incisión y extraer lo que sea necesario». Tobias asintió, aunque algo en su instinto le decía que esto no sería tan simple como extraer objetos extraños típicos. Trueno permaneció paciente, confiando en el cuidado de los humanos a su alrededor, sin saber que su condición estaba a punto de revelar algo que desafiaría su comprensión de hasta dónde llegarían las personas para ocultar sus posesiones más preciosas. Mientras Whitmore preparaba sus instrumentos, el sol de la tarde iluminó el bulto en el ángulo justo, y por un momento ambos hombres podrían jurar que vieron formas geométricas bajo la piel estirada, algo que definitivamente no era tejido natural y parecía demasiado regular para ser escombros accidentales. La verdad estaba literalmente justo debajo de la superficie, esperando emerger. Las manos del Dr. Whitmore eran firmes mientras preparaba la cuchilla estéril, pero Tobias podía ver la incertidumbre en sus ojos. Trueno permaneció tranquilo, aunque sus orejas se movían ocasionalmente como si percibiera la tensión a su alrededor. El veterinario le había dado al caballo un sedante suave para mantenerlo quieto durante el procedimiento. «Sujeta su cabeza con firmeza», instruyó Whitmore, posicionándose junto al bulto. «Voy a hacer una pequeña incisión para ver con qué estamos lidiando». La cuchilla tocó la piel estirada, y algo inesperado sucedió de inmediato. En lugar de la resistencia típica al cortar tejido, el cuchillo pareció deslizarse por la membrana con sorprendente facilidad, como si la piel hubiera estado lista para ceder por sí sola. Lo que pasó después tomó a ambos hombres completamente desprevenidos. Primero emergió una pequeña cantidad de fluido claro, seguido de algo que hizo que Whitmore retrocediera asombrado. En lugar de pus o tejido anormal, comenzaron a salir paquetes cuidadosamente envueltos. Cada paquete estaba envuelto en cuero engrasado, perfectamente preservado a pesar de estar dentro del cuerpo del caballo. «Alguien puso esto aquí deliberadamente», susurró Tobias, su voz apenas audible. El Dr. Whitmore se agachó para examinar los objetos más de cerca, su formación médica luchando con lo que sus ojos le mostraban. Los envoltorios de cuero eran de grado profesional, del tipo usado para proteger objetos valiosos de la humedad y el daño. Mientras desenvolvía cuidadosamente el primer paquete, ambos hombres jadearon. Dentro había gemas cortadas, esmeraldas, zafiros y diamantes, cada una facetada con maestría y claramente valiosa. Las piedras variaban en tamaño, pero todas llevaban las características inconfundibles de gemas cortadas profesionalmente. «Esto es imposible», murmuró el doctor, pero la evidencia seguía emergiendo de la pata de Trueno mientras aplicaba una suave presión alrededor de la incisión. «Alguien implantó quirúrgicamente estas gemas en este caballo». Más paquetes surgieron con cada extracción cuidadosa. Algunos contenían piedras grandes individuales, otros tenían colecciones de gemas más pequeñas. Los dos hombres observaron en un silencio atónito mientras lo que habían asumido era un tumor peligroso se revelaba como un escondite elaborado para una fortuna en piedras preciosas. «He oído de personas que esconden objetos valiosos en lugares inusuales durante tiempos de guerra o al huir del peligro», dijo Whitmore, tratando de dar sentido a lo que estaban presenciando. «Pero implantarlos quirúrgicamente en un animal vivo, eso requiere planificación, habilidad y circunstancias desesperadas». Trueno permaneció paciente durante todo el procedimiento, cambiando ocasionalmente de peso, pero sin mostrar signos de angustia mientras se revelaban los misteriosos contenidos de su bulto. Si acaso, parecía más cómodo a medida que se aliviaba la presión en su pata. Mientras se extraía y limpiaba cuidadosamente el último paquete, Tobias contó más de 30 gemas de varios tipos y tamaños. El valor representaba más dinero del que normalmente veía en toda una vida de rancho. Pero el misterio de quién había ido a tales extremos para esconderlas en la pata de Trueno consumía sus pensamientos. «Tiene que haber una explicación», dijo, examinando una de las esmeraldas más grandes bajo la luz de la tarde. «Alguien con conocimientos quirúrgicos hizo esto, y esperaba recuperar estas piedras más tarde». El doctor Whitmore estaba limpiando el sitio de la incisión,
que ya comenzaba a mostrar signos de una curación saludable. La pregunta es, si esa persona aún está viva, y si todavía está buscando su tesoro escondido. Esa pregunta estaba a punto de ser respondida antes de lo que ambos hombres esperaban. El misterio de las gemas consumía los pensamientos de Tobías durante el viaje de regreso a su rancho. Whitmore había vendado la pata de trueno y le aseguró que el proceso de curación debería ser sencillo ahora que los objetos extraños fueron retirados. Pero la pregunta de quién había implantado quirúrgicamente una fortuna en piedras preciosas en el cuerpo de su caballo exigía respuestas. Esa noche, Tobías se sentó en la mesa de su cocina con las gemas esparcidas frente a él, cada una capturando la luz de la lámpara con un fuego interno que hablaba de su naturaleza genuina y corte profesional. Había tenido a trueno durante 8 años, comprándolo a un comerciante que afirmó que el caballo venía de algún lugar del este. El comerciante no había compartido muchos detalles sobre la historia de trueno, y Tobías había estado más interesado en la fuerza y temperamento evidentes del semental que en su pasado. Ahora, ese pasado parecía crucial para resolver este rompecabezas. La mañana siguiente trajo un visitante inesperado. Un anciano llamado Ezra Caldwell llegó a la propiedad de Tobías, su rostro curtido mostrando el tipo de agotamiento profundo que viene de viajar largas distancias. Desmontó lentamente, sus ojos encontrando inmediatamente a trueno en el corral. «Ese es mi caballo», dijo Caldwell simplemente, su voz cargada de pesar y reconocimiento. Tobías salió de la casa, su mano moviéndose instintivamente hacia el rifle que guardaba junto a la puerta. «Este caballo ha sido mío durante 8 años, comprado y pagado legalmente». Caldwell levantó las manos pacíficamente. «No estoy aquí para quitártelo. Estoy aquí porque finalmente descubrí qué pasó con él después de que fue robado de mi propiedad». Los ojos del anciano estaban fijos en trueno con un cariño inconfundible. «Su verdadero nombre es Tesoro, y hay algo que necesitas saber sobre por qué esas gemas estaban escondidas dentro de él». El nombre envió un escalofrío a Tobías mientras pensaba en las piedras ahora guardadas en frascos dentro de su casa. «¿Sabes de las gemas? Yo las puse ahí», admitió Caldwell, su voz pesada de arrepentimiento. «Mi difunta esposa era joyera, una de las mejores cortadoras de gemas en Virginia. Cuando llegó la guerra, y todo se fue al infierno, tuve que decidir cómo proteger su obra de vida». Tobías escuchó mientras Caldwell continuaba su historia. «Los saqueadores atacaban cada hogar, tomando todo lo de valor. No podía llevar toda la colección de Elizabeth cuando huimos, y no podía soportar dejarla atrás para que fuera robada. Así que encontré a un veterinario dispuesto a ayudarme a esconder las piezas más valiosas dentro de Tesoro». Las piezas comenzaban a encajar, pero Tobías necesitaba escuchar el resto. «¿Qué pasó con tu esposa?». La expresión de Caldwell se volvió sombría. «Elizabeth murió de fiebre, 2 años después de que tuvimos que abandonar nuestro hogar. Antes de fallecer, me hizo prometer que recuperaría sus gemas y las usaría para empezar de nuevo en algún lugar seguro». El anciano hizo una pausa, mirando a trueno con evidente dolor. «Nunca imaginé que terminaría tan lejos de casa, o que las piedras le causarían molestias años después. He estado buscándolo desde entonces, siguiendo rumores y registros de ventas». Tobías sintió el peso de la comprensión asentarse sobre él. Trueno no era solo un caballo con un misterio médico. Era una caja fuerte viviente que llevaba los sueños y recuerdos de una pareja que lo había perdido todo por la guerra y las circunstancias. Pero la historia de Caldwell estaba a punto de tomar otro giro que pondría a prueba la comprensión de ambos hombres sobre la propiedad y la responsabilidad moral. Tobías estudió el rostro de Ezra Caldwell, buscando cualquier señal de engaño. La historia del anciano era extraordinaria, pero explicaba todo sobre las gemas de una manera que tenía perfecto sentido. Aún así, 8 años cuidando a Trueno habían creado un vínculo que no se rompería fácilmente. «Dijiste que no estás aquí para llevártelo», dijo Tobías con cuidado. «Entonces, ¿qué quieres?». Caldwell caminó lentamente hacia el corral, y Trueno se acercó inmediatamente a la cerca, sus orejas inclinadas hacia adelante con interés. El reconocimiento entre el caballo y el hombre era inconfundible. Trueno recordaba a su dueño original a pesar de los años que habían pasado. «Está feliz aquí», observó Caldwell, viendo a Trueno rozar su mano extendida. «Puedo ver que lo has cuidado bien, mejor de lo que yo podría ahora». La voz del anciano llevaba el peso de sus más de 70 años. «Soy demasiado viejo para manejar un semental como Tesoro, y no tengo un hogar adecuado para ofrecerle ahora». Tobías sintió alivio mezclado con confusión. «Entonces, ¿por qué lo rastreaste?». «Porque le hice una promesa a mi esposa», respondió Caldwell.
sacando de su alforja un pequeño saco de cuero desgastado por el uso, dijo: «Estas son algunas de las piezas personales de Elizabeth, gemas que cortó para sí misma, no para clientes. Quería que toda su colección permaneciera junta. Y ahora que las de la pata de tesoro están finalmente libres, puedo completar lo que comenzamos». Al abrir el saco, reveló otra docena de gemas cortadas, algunas incluso más grandes y brillantes que las que el Dr. Whitmore había extraído de la pata de trueno. La colección completa representaba una fortuna que podía cambiar drásticamente la vida de cualquiera de los dos hombres. «Quiero hacerte una oferta», continuó Caldwell. «Quédate con tesoro. Claramente está unido a ti, y has demostrado que lo cuidarás adecuadamente. Pero me gustaría comprar las gemas de Elizabeth, todas ellas. Tengo suficiente ahorrado para pagarte lo que valen, y finalmente puedo completar el sueño que Elizabeth y yo teníamos antes de que la guerra lo destruyera todo». Tobias miró las gemas esparcidas en la mesa de su cocina. Luego a Trueno, el caballo que había sufrido durante meses llevando esos tesoros en su cuerpo, y ahora Caldwell ofrecía pagar generosamente por su devolución. Resolvería los problemas de ambos hombres. Tobias tendría una seguridad financiera que nunca había conocido, y Caldwell podría cumplir los últimos deseos de su esposa. Pero algo en la expresión del anciano sugería que no era toda la historia. «Hay algo más que no me estás contando», dijo Tobias. «Algo sobre por qué completar esta colección significa tanto para ti». La compostura de Caldwell finalmente se quebró, y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos curtidos. Elizabeth pasó 30 años perfeccionando su oficio, creando cosas hermosas a partir de piedras en bruto. Cuando tuvimos que huir, le prometí que reconstruiríamos en algún lugar seguro, y que ella podría continuar su trabajo. Su voz se quebró, pero murió antes de que pudiéramos empezar de nuevo, y he pasado los últimos 8 años viviendo con la culpa de no haber podido cumplir esa promesa. El peso del dolor de Caldwell llenó el espacio entre ellos. Aquí había un hombre que había pasado años rastreando a su caballo robado, no por el valor del animal, sino para recuperar las herramientas y materiales necesarios para honrar el legado artístico de su difunta esposa. Tobias se dio cuenta de que su decisión sobre las gemas determinaría si Caldwell podría finalmente encontrar la paz que había estado buscando. Pero la elección que hizo también revelaría algo inesperado sobre el verdadero valor de las promesas cumplidas y los sueños postergados. Tobias pasó la noche luchando con la solicitud de Caldwell. Las gemas representaban más dinero del que había visto en su vida, suficiente para expandir su rancho y asegurar su futuro. Pero también representaban algo más profundo, el legado artístico de una mujer moribunda y la búsqueda de redención de un esposo en duelo durante una década. A la mañana siguiente encontró a Caldwell sentado junto al corral de trueno, hablando suavemente con el caballo en los tonos gentiles de alguien que renueva una vieja amistad. Trueno respondía con evidente afecto, presionando su hocico contra las manos curtidas del anciano. «He tomado mi decisión», anunció Tobias, llevando la colección de gemas de la pata de trueno. «Pero primero, quiero escuchar más sobre el trabajo de Elizabeth». El rostro de Caldwell se iluminó con la calidez que viene de compartir recuerdos de alguien profundamente amado. Ella podía mirar una piedra en bruto y ver la gema terminada dentro de ella. Tenía un don para sacar lo mejor de todo lo que tocaba. «Estas piedras aquí», señaló la colección, «representan 20 años de su mejor trabajo». Mientras Caldwell hablaba, Tobias entendió que las gemas no eran solo objetos valiosos, eran expresiones de una visión artística y décadas de habilidad refinada. Elizabeth había creado literalmente belleza a partir de materiales en bruto, y quería que esa belleza sobreviviera incluso cuando todo lo demás en su mundo había sido destruido. Ella solía decir que cortar gemas era como revelar una verdad oculta. Continuó Caldwell. Decía que cada piedra tenía una forma perfecta atrapada dentro, y su trabajo era solo liberarla. Tobias miró a Trueno, recordando todas las veces que el semental lo había llevado con seguridad a través de terrenos peligrosos. Todas las mañanas en que la presencia confiable de Trueno había hecho soportable la soledad de la vida en el rancho. El caballo había llevado un tesoro oculto, no solo las gemas físicas, sino los tesoros menos tangibles del logro artístico y el amor duradero. «Te daré las gemas», dijo Tobias finalmente. «Pero no por dinero». Caldwell levantó la vista sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que Elizabeth tenía razón sobre la belleza oculta que merece ser revelada», explicó Tobias. «Pero creo que ella entendería que a veces lo más valioso no es lo que está escondido, sino lo que está justo frente a nosotros». Tobias entregó la colección de gemas. Luego caminó hacia su casa,
y regresó con el saco de cuero que contenía las piezas restantes de Caldwell. Toma todas. Úsalas para construir algo de lo que Elizabeth estaría orgullosa. Pero deja a Tesoro aquí, donde está feliz y bien cuidado. Caldwell intentó protestar. Pero debería pagarte algo. Estas gemas valen una fortuna. Ya pagaste, respondió Tobías. Me diste la historia detrás de ellas. Ahora entiendo que no solo estoy cuidando a un caballo. Estoy protegiendo algo que ayudó a preservar el trabajo de vida de una mujer a través de los peores tiempos. Mientras Caldwell se preparaba para partir con las gemas de Elizabeth, ambos hombres entendieron que a veces los intercambios más valiosos no tienen nada que ver con el dinero. El verdadero tesoro había sido la conexión entre el pasado y el presente, la continuación del legado artístico más allá de la muerte, y el reconocimiento de que algunos vínculos trascienden la propiedad. Pero su acuerdo estaba a punto de enfrentar una última prueba inesperada, que demostraría si su comprensión del valor estaba verdaderamente completa. Mientras Caldwell cargaba sus alforjas con las gemas de Elizabeth, Trueno comenzó a mostrar signos de angustia. El semental paseaba a lo largo de la cerca del corral, relinchando suavemente y observando cada movimiento del anciano. Estaba claro que, a pesar de los años con Tobías, alguna conexión profunda con su dueño original seguía siendo fuerte. «Quiere irse contigo», observó Tobías, sintiendo que su corazón se hundía ante la posibilidad de perder a su fiel compañero. Caldwell hizo una pausa en sus preparativos, estudiando el comportamiento de Trueno. Los animales tienen memorias más largas de lo que a veces les damos crédito. Recuerda los tiempos de antes, cuando Elizabeth venía al corral todas las mañanas con rodajas de manzana y palabras gentiles. Por un momento ambos hombres permanecieron en silencio, observando el evidente conflicto interno de Trueno. El caballo claramente sentía lealtad hacia ambos hombres, pero parecía atraído por la presencia familiar de su primer hogar. «Tal vez me equivoqué al asumir que debería quedarse», dijo Tobías en voz baja. «Si quiere volver contigo». Caldwell caminó hacia la cerca del corral y habló directamente con Trueno, su voz gentil pero firme. «Viejo amigo, sé que recuerdas a Elizabeth y a mí. Sé que regresarías si te lo pidiera. Pero mira a tu alrededor. Mira a este hombre que pasó 8 años cuidándote, que notó cuando estabas sufriendo y se aseguró de que recibieras ayuda». Las orejas de Trueno giraron entre los dos hombres, como si entendiera más de lo que un caballo debería ser capaz de entender. Elizabeth siempre decía que el mejor regalo que podemos darle a alguien que amamos es la oportunidad de florecer donde están plantados, continuó Caldwell. Estás floreciendo aquí, tesoro, eres necesario aquí, y eso es lo que ella habría querido para ti. Como si respondiera a sus palabras, Trueno caminó hacia Tobías y lo empujó suavemente con su hocico, el mismo gesto de afecto y confianza que había mostrado innumerables veces a lo largo de los años. La decisión no la tomaron los humanos, sino el caballo mismo. «Está eligiendo quedarse», dijo Caldwell con una sonrisa que mezclaba tristeza con satisfacción. Elizabeth estaría orgullosa de él por elegir la lealtad sobre la nostalgia. 3 meses después, Tobías recibió una carta desde el este. Caldwell había establecido con éxito una pequeña joyería usando la colección de gemas de Elizabeth como su inventario inicial. Estaba enseñando a jóvenes aprendices las técnicas de corte de gemas que su esposa había perfeccionado, asegurando que su legado artístico continuaría por otra generación. Las gemas que una vez causaron molestias a Trueno ahora cumplían su propósito previsto, preservando y compartiendo el don de Elizabeth con el mundo. La pata de Trueno sanó completamente en 2 semanas, dejando solo una pequeña cicatriz como evidencia del extraordinario descubrimiento que había cambiado sus vidas. El semental parecía más enérgico de lo que había estado en meses, como si quitarle la carga física de las piedras lo hubiera liberado para abrazar completamente su vida en el rancho de Tobías. 6 meses después, cuando el Dr. Whitmore hizo sus rondas regulares por el territorio, se detuvo para revisar a su paciente más inusual. Trueno estaba prosperando, y la historia del bulto lleno de gemas se había convertido en algo así como una leyenda entre los rancheros locales. «¿Sabes?», le dijo Whitmore a Tobías mientras observaban a Trueno correr libremente en el pasto. «En todos mis años de medicina veterinaria, nunca me he encontrado con algo como lo que encontramos en la pata de ese caballo. Demuestra que las personas llegarán a extremos extraordinarios para proteger lo que más valoran». Tobías asintió, entendiendo que el verdadero descubrimiento no habían sido las gemas en sí, sino lo que habían revelado sobre la capacidad del amor para trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte. Trueno había llevado fielmente el legado artístico de Elizabeth durante años, y ahora llevaba algo aún más valioso, el conocimiento de que estaba exactamente donde pertenecía.
A veces los descubrimientos más impactantes no son sobre lo que encontramos escondido dentro, sino sobre lo que aprendemos de nosotros mismos en el proceso de cuidar a los demás. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro cuento inolvidable del salvaje oeste, donde la lealtad y los descubrimientos inesperados cambian vidas de maneras que nunca imaginaste. No olvides suscribirte y considerar un superchat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo significa todo para nosotros. Técnicas de corte de gemas. Historia del salvaje oeste.